Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vitrina Social, este espacio de la Fundación Enlace Social en la que damos a conocer distintas iniciativas que buscan generar un impacto positivo en nuestra comunidad. Hoy estamos conversando con Carmela de la Maza, directora ejecutiva de Fundación Alma. Hola Carmela, ¿cómo estás? Muchas Hola, gracias Cami. por venir. Gracias, muy bien, muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por el tiempo. Oye, quiero partir conociéndote. Nosotros no nos conocemos y quiero saber quién es la Carmela. La Carmela. Difícil pregunta de entrada hablar de mí, pero soy la más chica de 3 hermanos. Estoy casada hace 20 años con Felipe. Somos padres de 5 niños. Sí, Te admiro muchísimo. sí, como ves, no nos aburrimos. Tenemos una casa con mucho ruido, mucho Muy desorden. viva. Sí, muy entretenido, la verdad. Em, Soy ingeniera comercial. He tenido la oportunidad de estar toda mi trayectoria profesional, he estado siempre ligada a diferentes fundaciones, diferentes instituciones que trabajando diferentes tipos de vulnerabilidades, pero siempre con el foco de poder aportar desde mis conocimientos a mejorar la calidad de vida de las personas. Y hoy día estoy de directora ejecutiva de Fundación Alma, estoy hace 6 años en Fundación Alma, donde trabajamos una temática que me apasiona mucho. Trabajamos educación infancia y estoy convencida que es desde ahí donde uno puede generar, desde la educación y desde los niños más pequeños, poder generar cambios profundos y cambiar trayectorias de vida finalmente. Oye, cuando hablamos de educación e infancia es como demasiado, demasiado grande el abanico. ¿Hay algún área específica en la que se especializan en temas de educación y en la infancia, la primera infancia, como más básico? Sí, nosotros trabajamos con familias Ya. de niños entre 2 y 8 años. En esas edades nos focalizamos y lo que hacemos es entregar herramientas a los padres para que puedan acompañar el desarrollo del lenguaje y el desarrollo socioemocional de sus hijos. Y tenemos una metodología que a través de la lectura de cuentos. Ya. Entonces potenciamos, en educación potenciamos el desarrollo del lectoescritor, o sea, como que preparamos a estos niños para que tengan un mejor proceso de lectura-escritura cuando les toque llevarlo en el colegio. Pero también a través de los cuentos y viendo las emociones de los personajes, trabajamos el desarrollo socioemocional de los niños, que es un elemento muy importante finalmente también para su educación escolar futura. Sí, sin duda. Sobre todo hoy como que la educación, sobre todo la educación emocional, ha cambiado tanto. Sí. Donde la validación de las emociones, donde saber gestionar o esto de transitar las emociones como bien complejo. Sí, y además que te entrega un poco la posibilidad de relacionarte con otro y lograr también el tema de la convivencia, que hoy día es tan complejo. O sea, un niño que está más regulado, que conoce sus emociones y que tiene un adulto significativo que lo acompaña en este proceso, también logra mejor relacionarse con otro y mejorar todo el tema de convivencia que hoy día está también tan complicado. Sí. Oye, Carmela, y en la metodología o en el día a día de la fundación, ¿cómo hacen este trabajo con las familias? ¿Las familias van a algún lugar, se hacen talleres o es una orientación No, más a nosotros trabajamos, distancia? hacemos talleres, pero nosotros trabajamos como en colaboración con los colegios o los jardines infantiles. Ya. Entonces, en el fondo, hacemos talleres presenciales para los apoderados en su establecimiento, en Ya. su colegio, en su jardín. Entonces, los talleres son al inicio de la jornada escolar. Entonces, cuando lo va a dejar la mamá, la abuela, va a dejar al niño, se queda en el taller. Y estos talleres son cada 15 días, duran aproximadamente 1 hora. Y ahí se trabaja a través de la lectura de un cuento, se le entrega el cuento y materiales de juego asociados a este cuento y una monitora experta de la fundación trabaja con los padres, los apoderados, las madres, todas las actividades para que ellos las modelen y las practican en el taller para que ellos sean como expertos y puedan hacerla con los niños en la Después casa. en la casa. Claro, entonces se hace nuestra metodología es la lectura compartida de cuentos. Entonces ahí la monitora explica cómo leer un cuento y después hay juegos que van fomentando los desarrollos que te comenté al inicio, el de lectura y el socioemocional, para que el papá, la mamá lo haga con los niños en la casa y son cada 2 semanas. Entonces lo que se espera es que en estas 2 semanas todo esto se trabaje en la casa y a la semana siguiente, 2 semanas después, se le entrega un nuevo cuento y nuevos juegos
para que los hagan con los niños. Oye, Carmela, ¿y cómo se lee un cuento? Porque en el fondo ya es como muy extendido y muy normalizado que dentro de la rutina de dormir, en el fondo es como baño, pijama, cuento, tuto. Y uno llega y lee el cuento, y que es un espacio en el fondo como de conexión, más tranquilo y sin en el fondo como querer ningunear el beneficio de eso, pero como para tratar de sacarle un poco más de partido a esa experiencia. ¿Cómo deberíamos leer un cuento? Claro, lo que nosotros apostamos y enseñamos en Alma es que esta es una lectura compartida, dialogada con el niño. No es el adulto el que le lee el cuento y el niño es un mero espectador y solamente escucha, sino que el niño también interactúa. Entonces, fomentamos que hay que parar, que escuchar las preguntas, no como para el final no, sino que el niño vaya dando vuelta a las páginas, que se quede pegado en una imagen y por qué está esto acá, y le vamos haciendo preguntas al niño. Y además, escuchar sus preguntas y responder, que el niño sea protagonista también de esta lectura. Entonces, por ejemplo, se va parando en las palabras más complejas y ahí se fomenta el vocabulario. Entonces, por ejemplo, si hay alguna palabra que vemos que al niño le cuesta, esto, que ¿sabes lo que significa? No, y ahí el adulto le explica lo que significa, separan ciertas imágenes en las emociones. Generalmente trabajamos muchos cuentos de animales, entonces como, ¿cómo está el hipopótamo acá? ¿Qué siente el hipopótamo? ¿Cómo te sientes tú cuando tienes esa emoción? Por ejemplo, ¿te has sentido está como con el miedo, ¿has sentido claro, el miedo? ¿Qué sientes? ¿Cómo tu cuerpo cambia cuando sientes miedo? Entonces, de esa forma, la lectura no se transforma solo en escuchar una historia, sino que el niño va sintiendo esta historia y va aprendiendo de esta historia. Y lo que más les decimos a los participantes del taller es como que el niño juegue con ustedes durante el cuento. No es como, espérate, estoy leyendo. No, que si le llama la atención algo, participe de esta lectura. Oye, Carmela, pero si uno busca como ese tipo de lectura más profunda, como que la noche entonces no vendría siendo el mejor momento para leer con los niños. Claro, quizás están con más sueño y es mejor tener a niños que estén como más activos para el aprendizaje, pero finalmente cualquier momento es relevante y dedicarle 10 minutos de lectura con el niño va a generar cambios en ello y va a fortalecer el vínculo entre el cuidador y ese niño. Porque como tú también decías, claro, esto es una lectura más dialogada, pero siempre la lectura te hace ese espacio de vínculo, de poder como estar cerca, estar acurrucados leyendo. Y eso el niño lo siente mucho y finalmente también, además de todo lo que aprende en ese momento, también lo transforma en el goce lector y lo transforma en un buen lector futuro. Como qué pasa cuando el niño tiene ese recuerdo en la infancia, cuando está más grande, ya en segundo básico, cuando ya leen quizás más solo, cuando lee un cuento, en su cerebro recuerda esa instancia como placentera. Entonces eso hace que también vaya desarrollando ese goce lector. Entonces finalmente, claro, quizás horarios más temprano, el niño está más atento, pero cualquier momento del día, dedicarle 10 minutos a generar ese vínculo asociado también a un aprendizaje es muy relevante para la trayectoria de ese niño en cuanto a su desarrollo cognitivo, desarrollo escolar y también emocional. Ya, y ahí en ese contexto con niños más chiquititos, si yo quiero como hacer esta lectura dialogada, es recomendable quizás como parcelar el libro, porque en el fondo los libros para los niños, no sé, de pre-kinder, kinder son 6 páginas. Claro. No es mucho el contenido, pero se puede leer, por ejemplo, en 2 noches, y la primera mitad ir analizándola quizás más, hacerle más preguntas. Sí, como que ahí un poco teniendo ya, siempre nosotros decimos al adulto es que haya leído el libro antes, para poder hacer las pausas donde las necesita, poder cambiar las voces, saber lo que viene y ponerle un poco de intriga, como ya si ya sabe que en la página siguiente hay algo interesante, es como ¿qué crees que va a pasar? Entonces siempre leerlo antes, pero de acuerdo a lo que el niño quiera en ese momento, ir haciendo las pausas necesarias o si ve que está muy cansado parar, como que eso también cada niño tiene momentos, tiempos distintos, entonces eso de acuerdo y qué más que la mamá o el papá conoce dónde tiene que parar y continuar y quizás dejarlo como súper intrigado, como vemos mañana qué va a pasar, ¿cachai? Como que ahí hay que ir viendo un poco lo activo y el horario también y los tiempos que tengan los padres. Sí, porque es difícil conciliar de repente los tiempos del trabajo, de la casa con los de los niños. Sí, nosotros les decimos a los participantes del taller que idealmente hagan esto todos los días. Sabemos que es súper complejo y por eso que quizás un día leen el cuento, al otro día hacen un juego, al día siguiente otro juego, después vuelven a leer el cuento. Entonces que ellos vayan viendo dentro de sus tiempos lo que pueden hacer y quizás cuando la mamá está cocinando
cuando ya leyeron el cuento, el niño le narra el cuento mientras ella cocina y como no sabe leer todavía con las imágenes, le va contando lo que se acuerda que le leyó el día anterior. Entonces finalmente que busquen dentro de la rutina diaria poder realizar estas actividades. Claro. Buenísimo. Oye, ¿y con la fundación, la fundación va a cualquier establecimiento educacional o...? Nosotros buscamos trabajar en sectores más vulnerables. Yeah. O sea, nuestro foco tiene un poco poder potenciar y entregar oportunidades a niños que no la han tenido. Entonces, hoy día solamente estamos trabajando en poblaciones más vulnerables, trabajamos en colegios municipales, LEP, algunos particulares subvencionados. Y cómo los focalizamos de acuerdo al índice de vulnerabilidad y que el colegio tenga que nuestro programa entre en su proyecto educativo. O sea, que finalmente le haga sentido al proyecto educativo del colegio. Y ahí en ese sentido entonces son como ustedes más los que están buscando estos establecimientos donde poder llegar o un colegio puede llamarlo y decirle, oye, me gustaría ver si podemos trabajar en conjunto. Sí, son las dos formas. Hay algunos que nosotros conseguimos financiamiento y ofrecemos el programa, pero también hay muchos colegios que nos contactan y a través de la ley de subvención especial escolar pueden financiarlo. Entonces también hay muchos colegios que nos contactan y lo financian ellos a través de su subsidio. Y personas como familias únicas no pueden acceder a esta información. O sea, yo, por ejemplo, si yo quiero aprender a hacer una lectura dialogada. No, ahí o sea, claro, así como tener la práctica de participar en un taller, no, porque como te decía, lo hacemos en los establecimientos. Pero sí, en nuestra página web hay mucha información, tenemos un Instagram con mucha información que toda la semana entregamos contenido sobre cómo ayudar al desarrollo de los niños y también liberamos cuentos con una guía de mediación para que cualquier persona pueda acceder a este cuento y pueda trabajar alguna actividad con los niños. ¿Y qué tipo de cuentos tienen en su sitio? Mira, son cuentos de muy buena calidad, de muy buenas editoriales, con lo que nosotros al seleccionar un cuento nos importa que sean temáticas donde uno pueda conversar, abrir conversaciones con los niños, tanto valóricas, de historias, pero lo más importante es que se pueda abrir conversaciones y hablar más allá de lo que solo el cuento dice. Y que tengan mucha imagen, o sea, son cuentos muy atractivos para que también les genere interés a los niños. Son cuentos, como nosotros trabajamos en niños entre 2 y 8 años, son cuentos para esas edades. Principalmente hay unos que son para más chiquititos, a veces como para 2 más como preescolares, y otros un poco más, pero que se pueden trabajar en esas edades sin ningún problema. Carmela, oye, ¿y por qué meterse en el tema de la lectura, de la educación y en esta edad tan específica, entre los 2 y los 8 años? Porque está estudiado y la evidencia dice que el desarrollo cerebral de los niños ocurre en esta edad. Entonces, mientras uno más temprano trabaja las habilidades con los niños, hay mayor impacto. O sea, el impacto social de $1 invertido en los niños chicos te genera un impacto mucho mayor que cuando el niño ya es más grande. Y la fundación se enfocó primero en la lectura, porque la lectura es lo que te abre todo lo otro aprendizaje, el lenguaje, no solo la lectura, sino que cuando el niño tiene mayor vocabulario, sabe expresarse, sabe expresar sus emociones, eso le abre todas las oportunidades para aprender todas las otras áreas. O sea, si un niño no sabe expresarse bien o no sabe leer bien, le va a ir mal en matemática, en historia, en todas las otras áreas. O sea, hay un proceso de comprensión. Claro, entonces por eso era muy importante focalizarse en el lenguaje y la lectura. Y la fundación trabaja especialmente con las familias, porque también la evidencia nos dice que un niño que está contenido, que está protegido, aprende mejor. Y lo que nosotros buscamos es cambiar el ambiente familiar. O sea, los padres quieren apoyar a sus hijos. Siempre, los padres tienen muy buena intención, pero les faltan las herramientas. Entonces ahí la fundación vio un foco muy relevante que era cómo le entregamos herramientas a estos padres que tienen el interés de mejorar la vida de sus hijos, y por eso trabajamos con las familias y que sean ellos como devolver el rol de los primeros educadores de sus hijos, que no sea como ya el colegio que haga todo, sino que yo como padre también soy parte de esto y tengo que hacerlo en colaboración con el colegio, y como yo también aporto a que mi hijo tenga una mejor trayectoria. Y es impresionante cómo los padres se transforman. Hablo de padres, pero los más importantes son madres, o sea, hablo de padres como genéricos, como los padres, las madres, tenemos muchas abuelas también.
cómo se transforman y se empoderan y se sienten capaces, a pesar de que no son buenos lectores, que les costó mucho, que no leen el libro, que les costó mucho aprender a leer, que no leen bien, pero se sienten capaces de apoyar a los niños en este proceso y cómo también cambia el vínculo entre ellos. Como que son, nos dicen, hay un testimonio muy lindo en los talleres cuando terminamos, hacemos como pregunta, de que tienen una relación muy de lávate los dientes, ponte pijama, anda a acostarte, y cómo hoy día cambia esa relación en entender a su hijo, en conocer lo que le está pasando, en que le cuente qué le pasó en el colegio, si no lo pasó bien o lo pasó muy bien. Entonces, cómo cambia esa relación, finalmente es lo más lindo que suele el programa. Porque eso le va a dar una base a estos niños para estar más dispuestos al aprendizaje. Entonces va a generar una transformación en su vida. Oye, ¿y qué, como en lo práctico, qué tipo de herramientas le entregan a los papás, a las mamás, a los cuidadores, en el fondo, de esos niños? Porque lo conversamos, claro, y no solo es leer, jugar, hacer preguntas respecto del libro que se lee, sino que me imagino que también tienen que haber otras cosas. Yo en lo personal soy apurete, entonces como que la lectura dialogada me sería bien difícil para mí, no así para mi marido. Entonces, como, ¿qué cosas son? El taller tiene un enfoque muy práctico de enseñar la metodología del programa, pero se orienta mucho a los participantes de que sean estos espacios con los niños. Entonces, más que entregarles estrategias sobre el vínculo, se entrega estrategias de cómo hacer una lectura, cómo buscar un espacio íntimo con el hijo, cómo ir mirando las emociones del cuento, y eso va haciendo a esa madre ir entendiendo y abriendo conversaciones con su hijo. Como que nosotros hablamos mucho esto de lo importante de conversar, de que si en la historia, no sé, el cuento habla de una celebración de cumpleaños, preguntarle cómo fue tu celebración o cómo te gustaría que fuera tu cumpleaños. Y ahí la madre va abriendo conversaciones y va conociendo más a su hijo. Entonces, no es que nosotros le entreguemos estrategias para esta vinculación, le entregamos la estrategia de lectura compartida, de cómo trabajar los juegos, tanto en el desarrollo del lenguaje y socioemocional, pero este espacio íntimo con el niño le va generando esta vinculación finalmente. Es como el entorno es como el que va generando como esta externalidad, por decirlo positiva, de que se genera este vínculo, y no es solamente con el niño por el que la mamá va al taller, sino que también es toda la familia. Hay juegos muy entretenidos que son lotería de letras y nos mandan videos de repente que está toda la familia jugando, los hermanos grandes, la abuelita, el tío, así como la tarde del sábado. Claro. Se sientan después del almuerzo y se ponen a jugar. Entonces no es solamente con el niño por el que va al taller, sino que finalmente se genera un cambio en este entorno familiar. Entonces nosotros fortalecemos el entorno familiar en torno a espacios de calidad y que van mejorando la alfabetización, el vocabulario, las conversaciones. Fortaleces la base de este niño. No, claro, y al dar esta posibilidad de que sea un trabajo como más familiar también, como tú dices, como todo el núcleo, me imagino que también se pueden como potenciar los distintos vínculos entre los distintos miembros de la familia, porque claro, podemos hablar del libro, cómo te gustaría que fuera tu fiesta de cumpleaños, no sé qué, pero también eso se le puede preguntar al papá o a la abuela, y compartir a lo mejor experiencias, rescatar historias también. Es impresionante cómo con libros infantiles salen temas que familias no se habían atrevido a tocar. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de los libros del programa un libro que se llama Choco encuentra una mamá, que es un pollito que está buscando a su mamá. Y eso ha abierto temas de la adopción. Me acuerdo, yo participé en un taller y una mamá decía: yo soy adoptada y nunca se lo he contado a mi hijo. Y con este libro le voy a contar que soy adoptada. O que el hijo era adoptado y que nunca se lo había contado, y a través de la lectura iba a enfrentar esa situación, ese momento, claro, que lo había estado pateando y que no tenía ganas de hacerlo. Y así también salen, por ejemplo, hay otro libro que van cruzando una tormenta, un río, que vamos a cazar un oso. Y nosotros tenemos muchas migrantes en los talleres. Y les recuerda cómo fue su proceso de llegar a Chile, y que son situaciones que todavía les tienen mucho temor o les genera susto, y cómo con el cuento
se las pueden traspasar mejor a sus hijos y conversar esa situación con los niños, que los niños la vieron muy chiquitito y no habían tenido espacio para conversarla, y un poco ir aliviando ese temor, como la carga de uno. Claro, y también del niño, que lo vivió y que nunca lo habían conversado. Entonces, finalmente, historias infantiles que uno dice, ya, es un cuento, abren conversaciones muy importantes en la familia. Sí, eso pasa también, y en lo personal, como con los temas de duelo. Como esto de la isla del abuelo, o dónde está mi abuela. También, eso a nosotros nos ayudó mucho también como a generar, a explicar la muerte a un niño. Y además que son temas que uno en general no habla. Y ahí también, o sea, claro, hay libros que tienen temas más específicos, y también hay libros que uno, para mí puede ser una temática, pero en el momento que la persona lo está leyendo, pero van abriendo conversaciones, y esa estrategia sí se entrega en el taller. Cómo sacarle el máximo provecho a esta historia y abrir conversaciones que sean relevantes para cada familia en particular y para cada niño en particular. Oye, y ya, ustedes, bueno, trabajan los recursos son siempre escasos, y claro, tienen un trabajo como bien acotado y todo, pero ¿cuál es el sueño de Fundación Alma? El sueño de Fundación Alma es ser una política pública. Nosotros creemos que todas las familias deberían pasar por un programa como el nuestro, porque tenemos evidencia de que resulta, o sea, tenemos evaluaciones y que realmente cambia ese entorno familiar, cambia esa relación en la familia, que va a cambiar la trayectoria educativa de ese niño, que finalmente lo que busca Alma, nuestro objetivo final es cambiar las trayectorias de vida de los niños que no han tenido las oportunidades que otros sí han tenido. O sea, un poco equiparar como la cancha y, claro, disminuir la brecha. Entonces, al cambiar este entorno, se hacen estos cambios en la trayectoria de estos niños. Y creemos que todos deberían pasar por este programa, porque realmente transforma a la familia y transforma la vida de los niños. ¿Y qué falta para...? ¿Cómo apoyamos, en el fondo? Bueno, lo que te dice, faltan recursos, falta también que se involucre a la familia en la educación. Eso nos pasa mucho, que los colegios siempre nos dicen es muy difícil para nosotros involucrar al padre, a la madre en la educación, pero también la familia nos dicen, en el colegio tampoco nos prestan atención. Entonces, no es una cosa solo de que la madre o el padre no quiere involucrarse, sino que el colegio tampoco le da esos espacios. Entonces, falta entender a la familia como un agente articulador de la educación del niño. Entonces, cómo también en los currículos escolares involucramos como a los coeducador. Entonces, en el currículum debería estar involucrado, como esta relación familia-escuela, debería estar involucrado en el currículum que las familias también son parte y de alguna forma, a través del programa Alma, hacerlas partícipes de la educación. Y como en la experiencia tuya de la fundación, ¿por qué se genera esta como separación? ¿Por qué la familia delega a lo mejor la responsabilidad de la educación exclusivamente en el colegio, o el colegio no considera, no genera espacios para la formación también de la familia, no quizás solo en lectura, sino también en un montón de otras competencias? Yo creo que los padres no son conscientes de lo importante que son ellos al participar en la educación de los niños. Y nos pasa a nosotros que cuando se dan cuenta de lo importante que es, son padres más activos en el colegio. Nos dicen los directores, como este apoderado que no participaba en nada hoy día prepara la kermés, como que se meten más actividades. Entonces yo creo que no son conscientes, y también hay una falta de tiempo. O sea, yo sé que es súper difícil, sobre todo en sectores más vulnerables, la multiplicidad de funciones que tienen que tener esas madres, pero cuando lo hacen consciente y entienden que es importante, se comprometen. Entonces yo creo que es importante como traspasar esa información, que ellos sean conscientes de esto. Y por otro lado, el colegio, como ve que es difícil movilizar a los apoderados, como que de solo pensarlo no los invita a las actividades, no hace nada porque es muy difícil. Y también el colegio tiene como el currículum educativo y tiene esta forma de educar, y les cuesta mucho integrar a eso el fondo cultural que trae esa familia, sobre todo hoy día que tenemos tanta migración, que tienen una cultura distinta, y también eso tienen que incorporarlo, que no es fácil. Entonces yo creo que los padres entregamos la información de que su rol como el primer educador de su hijo es muy importante, y en los colegios que tienen que abrirse a la cultura que trae cada una de las familias que pertenecen a ese colegio, y que
a nosotros nos pasa, tenemos buena asistencia, sabemos que es difícil que los apoderados participen, pero si uno los motiva y les hace un buen seguimiento, van a participar. O sea, también como no cerrarse que no, nunca vienen, sino como si uno les entrega un buen producto, la apoderada va a participar de esa actividad. Y ahí, no sé, a lo mejor estoy mezclando peras con manzanas, pero generar espacios como que faciliten esa participación de la familia. No sé, las reuniones de apoderados son siempre a las 7 de la tarde, muchas veces uno no va porque no tiene quien te cuida a los niños. Quizás habilitar en el colegio un espacio para que los niños para que uno pueda ir con su niño y que esté ahí cuidado por los mismos alumnos, a lo mejor, no sé. Como generar quizás instancias o acciones que permitan esa por eso, movilidad. Claro, se necesitan cambios, y por eso digo que una cosa que se entiendan desde las dos partes, como que el establecimiento educativo, y que por eso si viene desde ministerialmente que es muy relevante incorporar a las familias, vas a buscar el espacio de que sea un horario de que todos puedan participar, que vas a entregar información que va a ser relevante también. De repente muchos no van a las reuniones porque dicen... No, al final... Entonces como que vas a esta reunión podría haber sido un mail. Claro, lo quise decir, pero después dije no voy a hablar más de ciertas cosas. Entonces si tú buscas ese espacio y lo pones como algo primordial, vas a encontrar el espacio, el lugar, vas a ver que las profesoras se queden para cuidar a los niños. Por eso tiene que estar dentro del foco de la educación, y eso hoy día no existe. Hace un tiempo por la vitrina pasó Educar Chile, no me acuerdo qué... Impulso Docente, Formando Chile, no me acuerdo, pero una de estas organizaciones planteaba la importancia de la figura del director. O directora, Impulso Docente, sí. Del director o directora del establecimiento, para generar en el fondo como estos cambios culturales, la integración con las familias también. ¿Ustedes comparten esa mirada? Completamente. No solo el director, también es muy importante el equipo educativo, los educadores que están con los niños en la sala. Pero a nosotros nos pasa cuando hay un director que entiende lo que por eso decía, es muy importante que el proyecto educativo del colegio le haga sentido a nuestro programa. Entonces un director que entiende que la lectura es muy relevante, que entiende que los padres se vinculen con el colegio es muy relevante, el programa funciona de otra forma, y ese director va al taller. Entonces cuando va el director y están los apoderados, se comprometen más en participar del taller, porque el director te está invitando. Pasan los directores que ellos llaman a los participantes para invitarlos al taller. Ese apoderado fue a todos los talleres, porque si el director te dijo que esto era importante para tu hijo, tú vas a estar ahí presente. Entonces se nota mucho cuando hay un director comprometido en un colegio a uno no comprometido. Genera un cambio en las familias, pero también en su equipo interno. Claro, porque están todos en la misma sintonía. Sí, no, es muy relevante, y ahí que Impulso Docente hace un buen trabajo como de entregar capacidades a los directores y acompañarlos en lo que es ser director, que tampoco, realmente son profesores que subieron al cargo, claro, tampoco están preparados y entienden todo lo que conlleva ese cargo. Oye, y en este ecosistema como de la educación en sectores más vulnerables, ¿se generan alianzas? No sé, ¿ustedes trabajan en conjunto con Impulso Docente o con otras organizaciones que les permitan generar sinergias entre ustedes? Mira, se intenta mucho. Yo creo que hay una apertura de poder trabajar mucho con otros. Siempre, claro, cada uno tiene los recursos para su programa, entonces no es fácil, pero cuando nos encontramos en el territorio, ahí sí se generan bastante sinergias. Entonces, si nos encontramos en una escuela que tiene 2 programas distintos, ahí buscamos cómo vincularnos, cómo potenciar, si ellos están trabajando con los educadores, cómo también nosotros quizás aportamos algo de alma en esos educadores, porque así se genera una intervención integral del niño. Claro. Tanto la familia, los educadores y el niño. Y el impacto se amplifica, me imagino. De todas maneras, sí. Oye, como en el corto plazo, ¿qué se viene para la fundación? Mira, nosotros estamos en un proceso de, digamos, como 2 años de harto crecimiento. Nosotros partimos de una fundación muy chiquitita, pero cuando nos conocen, en verdad los colegios quieren tener alma, porque de verdad que genera como este cambio en las familias y también en la vinculación, en los niños y en la vinculación con el colegio. Y nosotros ahora estamos en diseñamos un modelo de capacidad instalada. Entonces estamos formando profesionales de las escuelas para que ellas sean las monitoras del taller Alma. Y eso hicimos un piloto hace 2 años en Hualpén y en Penco, en la región del Biobío. Y ahora lo estamos implementando en la comuna de Renca.
Y ahí sí que se genera un impacto mucho mayor porque es la profesora del colegio que genera esos talleres con los apoderados, entonces ahí se involucra más el director, se involucra más el equipo educativo y se internaliza el programa ALMA en el colegio. Y eso es lo que nosotros esperamos poder ir desarrollando en diferentes comunas. Y esto lo hacemos a nivel territorial. Nosotros lo hacemos en todas las escuelas municipales de Penco, todas las escuelas municipales de Hualpén. Ahora estamos trabajando en Renca, no solo con las municipales, que son del SLEP, sino que también con algunas particulares subvencionadas. Estamos en 24 escuelas de Renca. Entonces generáis un trabajo territorial y nuestra idea es poder ir haciendo esto en diferentes comunas y ir dejando capacidad instalada a lo largo de todo Chile. O sea, que sea como parte del currículum del establecimiento. Uy, me encanta, sí. Me gusta como un plan, no sé, Leo Colegio tanto, no sé, Leo Liceo tanto. Se llama ALMA. Y los colegios lo integran, y de hecho en el colegio, los del sur que tienen un logo. Este colegio tiene ALMA, y tiene el logo de ALMA con el del colegio al lado. ¿Sí? ¡Uy, buenísimo! Sí. Oye, Carmela, si alguien quisiera colaborar con la Fundación ALMA, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué tipo de instancia hay para gente como uno que a lo mejor quiere ser parte de la fundación? Mira, nosotros, pueden colaborarnos, claro, obviamente si nos financian libros o colegios, esa es la mejor forma, pero también pueden ayudarnos con experiencia, por ejemplo, lo que hacen acá, el tema de comunicaciones, que no sabemos, también nos puede ayudando como fortalecer la fundación. Y ahí en la página web está nuestro correo de contacto, nos pueden escribir con cualquier inquietud o lo que quieran colaborar, y les respondemos inmediatamente. Y el Instagram, ahí pueden también seguirnos y hay mucho contenido sobre la temática que trabajamos. ¿Cuál es el Instagram de la fundación? ALMA Fundación Educacional. Oye, para cerrar, yo sé que la fundación trabaja en los colegios, en establecimientos educacionales y que hace talleres para apoderados, pero hay mucha gente que nos sigue que no tiene la posibilidad de participar en los talleres de la fundación. Entonces, si nos pudieras dar de repente como 2, 3 tips así como al hueso para mejorar la calidad de la lectura o de ese momento que se genera con nuestros niños en torno al libro. Bueno, primero que sea un espacio de vínculo, o sea que es muy importante que busquen un lugar que estén los dos cómodos, ojalá abrazado, muy, muy cercano. Y lo que hablábamos al inicio, que sea una lectura dialogada, que el niño sea partícipe, que vaya preguntando, ir haciéndole preguntas para ir generando la curiosidad del niño. Y también que haya muchas preguntas del vocabulario, que si ven, la mamá va a saber si no conoce la palabra, porque eso va aumentando el vocabulario del niño. Y también de comprensión, que nosotros usamos una estrategia súper práctica que usamos, que es la mano preguntona, donde cada uno de los dedos es una pregunta. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo, por qué? Entonces, y puedes hacerlo de cualquier página de la historia completa, de lo que viene en la historia. Entonces ahí también va desarrollando la comprensión lectora. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Ya. Sí. Mira, muy bueno. No sé si dije bien el orden, pero no, pero da lo mismo. El orden no altera el producto, claro, en el fondo. Oye, Carmela, buenísimo. Muchas gracias por este espacio, por esta conversa. Y nada, porque sigan, que les vaya muy bien a la fundación y que ojalá sean muchos los colegios que tengan ALMA. Muchas gracias, Cami, a ti. Y muchas gracias a todos los que nos ven y los invito a un nuevo capítulo de Vitrina Social.